Muy bien, pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva. El día de hoy pues muy contento y agradecido aquí con mi colega Sergio Escalera por recibirnos en su hogar aquí en Querétaro. Y entonces pues para platicar de un tema bien interesante para nosotros los arquitectos y los que no son arquitectos también. ¿Por qué? Porque esto mezcla dos mundos, lo que es la arquitectura de hospitalidad y pues los negocios, ¿no? Que a todo el mundo pues en estas épocas creo que nos interesa mucho. Entonces, ¿qué mejor que platicar aquí con Sergio, quien al día de hoy administra más de 50 propiedades, imagínense. Entonces, Sergio, pues muchas gracias por estar aquí y pues por abrirnos las puertas de tu casa. Al contrario, aquí estamos. Muy bien, pues a lo que venimos, ¿no? Sí, ¿verdad? A lo que venimos. A ver, Sergio, ¿cómo llegaste a este nicho primero? Al nicho del Airbnb. Fue como una experiencia, teníamos una ferretera, quitamos la ferretera, era un cuádruplex, 4 casitas, entonces quitamos la ferretera y queda solo el espacio y de repente un amigo me platicó que él rentaba una habitación, yo dije, explícame, ¿no? Cuéntame. Y en el transcurso de explícame, cuéntame, pues lo vivimos con él mismo porque llegaba la gente y se quedaba hospedada en su misma casa, ¿no? Y dije yo, pues yo tengo el espacio, vamos a ver qué sucede. Al ser cuádruplex estamos hablando de interés social al 100%. Y fue impresionante la respuesta porque había gente de Estados Unidos y Canadá que querían vivir ahí. O sea, que querían llegar ahí, el vecino tenía una gallina. Entonces imagínate que la gallina se soltaba y bajaba y ellos acariciaban a la gallina. Entonces para ellos era como padrísimo la cultura mexicana, ¿no? Para mí era como, no inventes, o sea, ¿cómo puede ser posible que ahí esté esta persona? Y así fue la primera propiedad, luego surgió la segunda, un amigo se va lo mueven de ciudad a otro, no de ciudad, de país, y queda su casa libre, ¿no? Entonces me dice, oye, ¿qué hacemos? Le dije, pues meterle Airbnb, y ahí es donde empieza la gestión, y va creciendo, van cambiando de ciudades, se van enterando los amigos, y de repente empiezan a llegar las empresas, y te empiezan a pedir más, y de repente, ¡pum!, se explaya. Ok, pero lo dices muy fácil, Sí. ¿Cuánto tiempo ha tardado esto, no? 8 años. Ok, 8 años. estamos hablando del 2018. 17 más o menos, 17, 18. Ok. ¿Y cómo has visto esta evolución ahorita en 7 años? Fíjate que al principio era un negocio formidable, espectacular, ¿no? Y obviamente pues el gobierno, los hoteleros, todo va creciendo, va cambiando. Y todo el mundo al principio pues era una cosa fantástica, muy fácil, muy rápido, sin problema. Ahorita digo, no es problemático, pero sí ya han ido cambiando, la formalización de Airbnb, el acercamiento al gobierno, las demandas también de las personas. Ya no es Irapuato, ahora es Irapuato, León, Querétaro, San Miguel de Allende, son públicos diferentes, estrategias distintas, comunidades de vida diferentes, todo entorno distinto. Ok, porque aunque estamos hablando del Bajío, cambia entre ciudades. Sí, claro, por ejemplo, Querétaro es un nicho ejecutivo, turístico, San Miguel de Allende es 100% turístico y romance o con expectativas de... como que te venden una situación irreal, ¿no? Algo que quieres pero no puedes. Y Irapuato es práctico. O sea, completamente práctico. León igual es práctico. Entonces son 3 nichos distintos, abismales. Ok. Muy bien. ¿Y en qué momento tú entendiste que esto de Airbnb pues no era solo un ingreso extra? Fíjate que fue a partir, yo creo, de la 4ª o 5ª propiedad. Ok. Porque se volvió mi negocio principal. O sea, ya de ahí fue olvidar todos los demás, irlos sacando lentamente, o los otros ayudaron a que esto creciera y llegó un momento en el que la demanda fue demasiada. Yo era florista en aquel entonces, en el 17 al 18, 19, antes de pandemia, y pues estaba con las flores acá y con el teléfono aquí, hablando con el de limpieza, con el de mantenimiento, el huésped, que cómo entro, cómo salgo. Era algo nuevo para todo el mundo, no sabía cómo funcionaba una cajita, una llave inteligente. Había muchas cosas que por cultura o porque mucha gente no viajaba, no había este conocimiento, ¿sabes? Claro. Entonces te tocaba ayudarle al huésped desde reservar hasta irse.
cómo dejo las llaves, dónde las dejo, cómo funciona todo el esquema completo. Sí, porque todavía hoy en día me encuentro gente que dice, nunca he usado Airbnb, sí, que para mí me resulta, no porque ahorita también ande metido en eso, sino porque me parece algo súper natural. Sí. Y que si nos vamos 7 años antes, pues no, todavía nadie les decía, ¿qué? Y más en ciudades como estas. Aquí sí lo habría. Ajá. Aquí sí. Irapuato tiene un nicho de 376 propiedades. Vienes a Querétaro, son más de 1000. Okay. Vas a San Miguel, son más de 1000. León, son más de 1000. O sea, Irapuato sigue siendo pequeño. Y imagínate el contraste entre unos y otros. O sea, si era... ¿Y manejar una cajita? Sí. Nadie. O sea, sí, porque a lo mejor esta parte de automatizar un alojamiento, pues en ese momento no necesariamente era lo que ni Airbnb vendía, no, ni estábamos acostumbrados a eso. Justo en el 17 y 18, yo todavía era esa persona que iba y esperaba a mi huésped para entregarle las llaves. No manches. Entonces te decían, ya voy para allá. Ajá. 2 horas después es como, ¿a qué hora vas a llegar? Ah, y es que veníamos llegando y me dio hambre. Pues sí, pero me avisas, ¿no? Porque además tú no eras tu única ocupación. Ajá, y no podías estar 2 horas así, imagínate 2 horas en la casa. Y estabas viendo así como, le faltó aquí, y le faltó allá. Pero si me siento, pero y si la cama. O sea, no, era angustiante y también frustrante porque decías, bueno, aquí estoy esperando, y luego... Claro, sí, no, me queda clarísimo que la gente, pues, tenemos otras prioridades, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pero bueno, eso lo dejamos para otro episodio. Entonces, a ver, ahora quiero hablar un poco sobre el rol del arquitecto, ¿no? El arquitecto, sí. O sea, aquí es donde también se pone interesante porque tú ya tenías experiencia en emprendimientos, empiezas a explorar este nicho, uh-huh. Pero ¿cómo aporta, digamos, aquí valor el arquitecto en este segmento? Es muy importante porque, por ejemplo, llegó un momento en el que llega una persona y me dice, tengo la casa de mis papás, una casa en zona centro, grande, construida en 1960. Entonces estamos hablando de espacios amplios, generosos, y te lo entregan y es como, pues transfórmalo y hazlo, ¿no? Que funcione y que fluya. Entras al espacio, lo empiezas a comprender y es una casa de gente adinerada de aquel entonces. Y la respuesta es muy distinta a lo que tú necesitas actualmente. Entonces tienes que hablar con el cliente, tienes que identificar cómo la propiedad se va a transformar, qué es lo que necesita esa propiedad para darte cierto resultado, y ahí empiezas también a ver el léxico de lo antiguo con lo nuevo, empiezan las corrientes, empieza la funcionalidad, el enfrentarte a cómo voy a responder con el agua, el gas, la luz. Y ahí empieza a entrar el arquitecto, no un decorador. También puede gestionar un decorador, pero siento que estructuralmente la casa va más enfocada a lo arquitectónico. Porque no solamente es decoración, sino a lo mejor una casa es mucho revisar que todo funcione en el sentido de o sea, calentador, que no hay humedades, buena iluminación, no sé. Aparte de eso, o sea, te entregan una casa, un cascarón de 1960, donde estuvo 15 años sola la casa, no abrían llaves de los baños, entonces subes, ves la azotea y tiene esta instalación de... se me fue el nombre, este tubo galvanizado. Ok. Sí, es galvanizado, sí. ¿Cuántos años ha estado ahí arriba? El agua estancada. Que además eso ya no lo permiten utilizar en estas épocas. Y deja de eso, la instalación de desagüe también es de hierro. Claro. Entonces tienes que cambiar toda esa instalación, tienes que cambiar la luz, porque era una luz calculada, pues no había, ¿qué te digo? Ventiladores de techo. Claro. No tenían pues tanta instrumento como tenemos hoy en día, que si la laptop, que ponte el modem, ponte la pistola de pelo. Y aparte, nosotros hicimos que cada habitación fuera un mini departamento. Entonces, cada mini departamento debe tener estufa, microondas, cafetera. Claro. Cárgale la pistola de aire, plancha, televisor. Sí, porque tiene fundamentos, al final de cuentas, el Airbnb del hotel. Exacto. Entonces, ahí empieza la arquitectura, tener que meterte a la entraña de la casa
También otra cosa, el dueño te empieza a poner sus limitantes. Ok. Que te dice, no, respeta, no hagas eso. Yo no. nada más quería comprar camas, muebles y rentarlo. Ajá, pero te das cuenta que cuando le presentas el proyecto es demasiado ambicioso, le gusta, pero al mismo tiempo hay recuerdos en ese espacio. Entonces te dice, ¿cómo van a cocinar dentro de mi cuarto? Lo que era mi cuarto. O en el cuarto de mis papás. Claro. No lo concibo. No es, te decía la señora, es imposible. No es imposible. Usted no va a vivir aquí, le decía. Y me comentaba ella, pero es que es muy pequeño. Muy pequeño, o sea, una habitación de esa casa no es pequeña. Es una sala comedor de otra casa. Exacto, y yo le decía, no es pequeño, es demasiado grande, tenemos demasiados metros. Entonces tenía que encontrar un léxico arquitectónico, decoración, instalaciones, funcionamiento, traer lo nuevo a lo viejo y que empaten es completamente de arquitectura. Sí, ahora que lo mencionas así, pues más bien parece una labor como tipo de restauración. También porque, por ejemplo, en las cuestiones de los baños, ella dijo, no se toca el azulejo. Es muy fácil agarrar y poner un azulejo nuevo, sí, claro. ¿no? No se podía. O sea, eran azulejos de 1960. Que además estaba excelente quedarse con ellos. Únicos. Sí, únicos. Sí. La gente ya que se inauguró el Airbnb decía, me quiero tomar fotos en ese baño rosa. Un baño rosa. Sí. Un baño azul, un baño gris. Y que creo que al final de cuentas, a ver, ¿cuál es la diferencia del cliente que se hospeda en un Airbnb a un hotel? Ok, las diferencias son abismales y lo podemos marcar así. El servicio en un hotel es 24/7 y en un Airbnb es autoservicio. A veces no entendemos esta analogía o esta desfase que hay, porque decimos, vamos a rentar un Airbnb, pues te lo estoy rentando, ¿no? A ver, entonces contéstame, atiéndeme, dame, no funciona. Porque en un hotel está de esa forma. Claro. Tú levantas el teléfono y le dices, no, prende la luz. Sí, aunque sean las 2 de la mañana y alguien que te contesta. Acá no. O sea, tú estás generando un espacio para que tú llegues y te sientas como en casa. Exacto. Donde no hay alguien que te está asistiendo. Exacto, no hay un portero, no está la chica al 24/7 limpiando, diciéndote, claro, aquí está la licuadora, aquí está el trapeador. No lo hay. Y ese es un gran problema que todos en general tenemos, que pensamos que al momento de rentarlo vas a tener ese servicio 24/7. Entonces, no es así. Okay. Y tienes que ser autosuficiente. Yo lo he usado el Airbnb, así como tú lo dices, y no soy ese huésped que llega y no me puedo conectar a internet. ¿Dónde está el Wi-Fi? Yo lo investigo, yo lo busco, ¿no? He tenido malas experiencias en Airbnb, como he tenido muy buenas, pero también, como he estado de este lado, sé lo que sucede dentro de un Airbnb. Entonces, si yo llego a un Airbnb y hay poca persona en la regadera, analizo el contexto. Mucha gente no lo va a hacer. O sea, nosotros por nuestro ojo, nuestra educación, no lo sé, empiezas a notar, ¿no? Entonces, si ves que la cebollita ya está muy tapada, pues, y la señora es doña Lucha grande, pues no va a tener esa forma de decirte, ay, mijo, ahorita te la quito, o no vino don Pedro y la destapó. No. Entonces es una señora que tal vez gestiona 3 habitaciones en su misma casa y ella vive ahí adentro. Claro. Entonces es un contexto diferente y tú al momento de calificar puedes ayudarla o completamente destruirla. Entonces lo mejor es acercarte a ellos y decirles, le doy estos puntos, claro, y va a ser muy bueno, ¿no? De host a host podría ser. Y cuando has ido a un departamento o una casa que dices, wow, no inventes, o sea, todo automático, todo funciona, presiona al 100, pero te das cuenta que es una institución quien lleva toda ese récord. Que también lo existe, ¿no? Son como empresas que se dedican a gestionar. Que ese alojamiento no lo encuentras en Airbnb, pero es que si tú vas, o sea, directamente con ellos, es como un Airbnb. Sí, también. Bueno, entre un Airbnb y un hotel. Sí, ¿no? es un híbrido. Exacto. Es muy raro, pero sí, por ejemplo, aquí mismo en Querétaro, el 11, eran 4 torres, trabajaban con Airbnb, se dieron a conocer, ¡fum! Cortaron con Airbnb. Pero si vas actualmente y ves eso contra lo que era antes, sí hay una cosa abismal. O sea, impresionante. Ok, oye,
ahora regresando al tema de donde surgió el rol, digamos, del arquitecto, y tú mencionabas, bueno, no es más allá que decorar, ¿no? Yo hablaba un tema hasta de restauración, ¿no? Sí. A lo mejor no a ese nivel, pero hablando esto, ¿tú consideras que esto podría ser una nueva especialidad para la arquitectura? Yo creo que sí, ¿sabes? Viéndolo, siempre diseñamos casas con un sentido o para un cliente, pero jamás hacemos una casa que pueda ser lúdica. Siempre hacemos espacios pensados pero jamás en que, digo, se va a escuchar mal, ¿no? Pero la persona, la dueña o el dueño va a fallecer, los hijos se van a deshacer, los familiares la van a vender y va a llegar otra persona. ¿Y qué va a suceder en ese espacio? Pues un queso Roquefort, ¿no? Ahora tra. Yo no son mis necesidades y lo adapto. Claro. Pero la arquitectura en México, digo, vamos a decir México porque usamos materiales pesados, no es tan fácil de modificarla como en otros países. Sí. Nuestro reglamento también es muy diferente a otros países. En otros países no te permiten hacer un baño, 3 baños, 4 baños en un solo espacio de tantos metros. Entonces, tal vez un espacio más lúdico o algún formulario más genérico nos podría ayudar. Okay. Hoy en día, todo el mundo lo sabemos, estas casas que vienen ya formadas una tras otra, todos tenemos el mismo formato, ¿sabes? 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, 2 baños y medio, cochera para 2 carros, vámonos, se acabó, ¿no? Okay. ¿Quieres casa de autor? Órale, te hacemos tu casita de autor, ¿no? Y tal vez en una casa de autor todavía tengas un poco más de libertad, pero en una casa ordinaria es un poco difícil generar un Airbnb, porque te enfrentas a muchos retos, ya sea yo personalmente o alguien que quiere hacer un negocio de un Airbnb. Sí. Tú lo acabas de vivir también. Estoy en eso justamente. Bueno, lo estuve checando la otra vez en tu Instagram y ahí está la transformación. Ajá. O sea, tú lo viviste, esto que estamos platicando, de que si el piso, que si la ventana, que si el aire, que si 3 baños, me está llegando un cliente que quiere esto, ¿no me puedo expandir? Claro. No, sí, o sea, justo saco la pregunta porque pues estamos muy acostumbrados como a la disciplina de la arquitectura bajo un enfoque. Ajá. O sea, y justo este programa, digamos, este proyecto de perspectiva, pues tiene el afán, ¿no?, de abrirnos un poco más los ojos, la mira y decir, oye, hay más, además de diseñar y construir una casa para un cliente, o sea, ¿qué es lo que en la escuela nos enseñan? Claro, sí, lo hacemos en base a una necesidad. Ajá. Y se acabó. Ajá. El resultado al final, tú puedes poner X ventana y es que el cliente lo pidió y ahí la puse. Sea o no sea, él la pidió y ahí quedó, ¿no? Y que creo que esto, el Airbnb, también se mezcla o puede ser una oportunidad de negocio para los arquitectos, los diseñadores, donde ya estamos hablando de números, o sea, de matemáticas financieras, no de las, digamos, tradicionales, sí. O las que nosotros en la carrera llevamos, porque creo que como creativos el tema de los negocios como que lo dejamos para alguien más. Y entonces aquí es donde yo te pregunto, ¿el diseñador debería de ser solamente el diseñador, el proyectista, o digamos que volverse socio? O sea, como empezar a crearse sus propias oportunidades. Es que, ¿sabes qué? Pueden existir las dos, porque actualmente la mancha urbana se está haciendo así, ¿no? Vamos a llegar a un momento en el que se va a contraer. Ya le pasó a Barcelona, ya lo vimos, todo lo que pasó. Monterrey. Y obviamente se está volviendo tal vez una moda. Tú lo ves, electrónicos, vehículos, carpinteros, herreros. Mejor te la hago nueva y te sale más barato. Uh-huh. En lugar de reacomodar algo, te sale más barato, ¿no? Tanta propiedad que hay en el centro, muy buenos espacios, que son ahí olvidados. ¿Por qué? Porque ya no se les dio mantenimiento, sale mucho más caro, llegan a decirte, túmbalo, vale más el terreno. Ajá. Que como está edificado. Claro. Y el dueño es como, me trueno los dedos, pero si lo tiro, pierdo todo, ¿no? O sea, uh-huh. ¿Qué es pierdo todo? Para él pierde sus recuerdos, pierde lo que le dejaron, su seguridad. Claro. Al final puede ser que hagas un balance y le digas, es que vale más la tierra que todo lo que tiene encima. Pero para él,
hay un sentimiento en Claro. ese espacio. Entonces tú como arquitecto puedes enfrentar a ese cliente y decirle vamos a hacer y volver a darle vida, ¿no? Todo eso que está ahí puede transformarse. Tal vez ya no va a ser tuyo, pero lo vamos a entregar a otra persona y de la forma que tú gustes, quieras o se necesite para poder redituarlo. Volverte un socio, ¿sí? Puedes encontrar una persona que tenga una finca y sobre de ella decir yo pongo esta parte, tú pones esta y trabajemos. Y sí se puede. Es algo fantástico. Sí, o sea, pienso en así como lo acabas de mencionar, ¿no? De pronto llegar con la gente y decirle, oye, en vez de rentarlo tradicionalmente, podemos rentarlo en Airbnb, pero ¿cuál es el reto? Pues armar como el modelo financiero o modelo de negocio y ahí meter tus servicios y detonar un proyecto como saliendo a pescar y no, pues más bien esperar que todo suceda. Es difícil porque tú sabes todo lo que hay sobre las propiedades. Por ejemplo, si tú buscas una propiedad hoy en día y quieres hacer un subarrendamiento, hay muchas trabas. Legalmente no se permite, hay otros que sí, la gente desconfía, hay siempre algo que sucede que desde ahí ya hay una espinita, ¿no? Pero siento que si te encuentras a las personas adecuadas, haces el proyecto adecuado y lo aterrizas como debe de ser, va a fluir. Okay. Yo cuando comienzo todo esto me fui con un amigo en Guadalajara y él actualmente se dedica a esto al 100% y es un arquitecto súper reconocido allá en Guadalajara y hace de todo. Okay. Entonces ellos recuperan la propiedad, hacen todo este proceso que acabamos de mencionar, lo venden y vamos, y siguen, y está reactivando todo el centro. ¿Sabes? O sea... Ajá, es que creo que esa parte que ahorita tú no hablaste también es algo muy rescatable desde el punto de vista del arquitecto y las ciudades. Porque las casas nuevas siempre están en las orillas y los alojamientos más atractivos, creo, esos están dentro, muy en las arterias de la ciudad. Sí. ¿No? Porque eso es lo que vende, creo que también Airbnb, de decir, a ver, te voy a vender una experiencia como de ciudad. Exacto. ¿No? Y no de hotel, no de estar afueras de la ciudad y que no tengas una tiendita cerca. Me ha estado pasando, acabamos de tomar unos departamentos en una colonia nueva en Irapuato, que está ahí Los Arcos, y vas rumbo al Informe. Ajá, es el Informe. Toda esa zona no está bien consolidada. Entonces encontramos unas propiedades, las subarrendamos, las arreglamos y listo. Y la gente llega y es que está muy despoblado. No estás despoblado, estás dentro de la ciudad, que tal vez no haya los terrenos laterales. Así es Irapuato. Ajá, exacto. Entonces, pero al final entran, abren la puerta y dicen, wow, genial, me la pasé muy bien, buena iluminación, buena ventilación, los muebles adecuados. Dependerá mucho de la experiencia que esté buscando, pues, quien reserva, ¿no? También, pero en general, ¿sabes? Yo he aprendido en este lapso simplificarte. Okay. A veces metemos demasiada decoración y eso te genera muchas aristas distintas. ¿Por qué? Porque la persona de limpieza, el mismo huésped, hay una serie de nubes ahí que puedes eliminar. Claro. Hacer algo muy fácil y que te genere una experiencia inmediata. Porque aquí también tienes que hacer un diseño no tan personalizado, ¿no? O sea, debe ser un diseño acogedor. Exacto. Pero sin pensar en un cliente específico, ¿no? Ahí es donde está el reto de que si van a llegar 100 clientes, pues que ojalá que todos lo siente conformes. Ajá, con el color, con los cuadros, con la ropa de cama. Porque además dependes mucho de las evaluaciones. Sí. Entonces, ese es otro punto que olvídate, eso tenemos que hacer otro podcast. Enseñarle a la gente cómo evaluar un Airbnb. Exacto, no es tan fácil. porque ahorita hablaba ya de, bueno, a ver, tienes que hacer un diseño como democrático, ¿no? Que les guste como a la mayoría, sí. ¿no? Porque te van a evaluar, porque si no te evalúan bien, entonces el algoritmo pues hace que no estés hasta arriba y entonces no puedes cobrar tan bien como a lo mejor el alojamiento lo merece. Sí, también, eso es algo muy cierto.
También va dependiendo mucho de la ciudad, porque por ejemplo Irapuato, volvemos, es práctico. Querétaro no. Querétaro es un público un poco más exigente, que viene buscando otro tipo de experiencia. Sí. San Miguel de Allende, olvídalo, ¿no? Y podemos abrir ahí otro debate impresionante, donde está el cliente que jamás va a estar satisfecho, el cliente que va a buscar algo impresionante por poco costo, y que sí hay, o sea, sí hay quien lo ofrece, ¿no? Pero tú tienes que encontrar como esa directriz para no irte ni muy a la izquierda ni muy a la derecha, siempre al centro, que tu huésped tenga una buena experiencia, un buen servicio, que el espacio sea práctico para ti, para el huésped y para la persona de limpieza al final. Entonces, sí es algo que te tienes que mantener en una línea de diseño. Igual tú puedes ver todos los que yo tengo y sí van casi como en la misma línea, ¿no? Ajá. Vas a otros y entras y yo mismo he dicho, wow, está padrísimo, yo quiero el mío así. Pero pues ahí no lo puedo hacer porque recibo puro operador. Ajá, sí, o sea, ese es otro tema, ¿no? O sea, a ver, aquí el tema sí creo que originalmente Airbnb pues surge pensando en dinero extra para la gente. Exacto. Y como rentar tu casa o tu habitación como la tienes, ¿no? Uh-huh. Pero el modelo empieza a evolucionar, sí, claro. Y entonces la gente empieza a confundirlo con un hotel, y entonces empiezan a elevar las expectativas. Entonces ya hoy estamos en un sistema, ¿no? Ajá. De evaluaciones donde todo tiene que estar perfecto. Exacto, nos hemos vuelto en general todo mundo muy exigentes, todo, porque estoy pagando y lo requiero, ¿no? Lo que tú mencionabas un poquito de este altibajo, ¿no? En la gente. Lo puedes ver muy fácilmente en Irapuato. Hablo más de Irapuato porque la mayoría está concentrada en Irapuato, ¿no? En Irapuato es un mercado rápido, donde llega gente que tal vez no observa los detalles, ¿sabes? Necesito entrar a dormir y me da igual, ¿no? Ahí te das cuenta que tal vez el diseño fue desapercibido, pero te va a caer una familia, ¿no? Y la familia te va a decir, me la pasé genial, como en mi casa. Ajá. Justo hace unos días tuvimos una reserva que tuvimos que cambiar de un alojamiento al otro, y nos dice el huésped, es como mi casa, me siento genial. Súper, ¿no? Ajá. Pero sí, aunque tenga que haber un diseño despersonalizado, entre comillas, tenemos que estar pensando en qué cliente estamos Sí. pues buscando o esperando o nuestro target, ¿no? Exacto, justo por eso este abanico de 50 y más propiedades, porque empiezas a identificar el nicho, ¿no? Y dices, ok, debe de haber una casa para 10 huéspedes. A una empresa le es mucho más factible pagar una casa para 10 que un hotel para 10. Claro. También de lo que mencionabas hace unos segundos, Airbnb nace como una necesidad de alojamiento. Y justo puedes checar la biografía de los fundadores y hablan de este sistema, que hay una convención y no hay espacios. La gente no sabe dónde quedarse. Expo Agroalimentaria en Irapuato. No Exacto. Todas las ciudades alrededor están saturadas. Salamanca, León, Irapuato, Guanajuato capital, porque no hay la suficiente infraestructura para que los hoteles den, ¿no? Entonces Airbnb ahí es donde ¡pum! Brilla. Claro. Aquí nos podríamos pasar mucho en este parte del rol del arquitecto, pero también hablando como del un poco el objetivo, ¿no? De Airbnb o todo lo que hay que considerar, pero me gustaría meterme a la parte del modelo de negocio un poquito, ¿no? A ver, y aquí es donde preguntaría, ¿no? ¿Dónde realmente está, ¿no? El negocio de un Airbnb? Ok, aprenderlo, conocerlo y desmenuzarlo es lo ideal. Entonces, ¿qué era lo que te mencionaba ahorita? Dentro de estas 50 opciones, empiezas a entender que el público en una ciudad es diferente a otra. Que una empresa te va a llevar 5 changos y tú tienes espacio para 4. ¿Cómo puedes hacer ese espacio más rentable? Entra el ingenio del arquitecto. Ya sea que generes una habitación con tabla roca, ya sea que agregues un cuarto,
Y eso te va a implicar que tienes que aumentar tu espacio en cocina, tu espacio en comedor y tu espacio en baños. Y ahí empieza la magia. Entonces, si tu propiedad te permite hacer esa modulación, lo empiezas a explotar. Pero si tu propiedad no te lo permite, no lo vas a poder gestionar. Pero hay clientes para todo. Puede ser una casa muy pequeña que te va a almacenar de 2 a 4 personas. Y ahí es donde tienes que encontrar tú la clave de la renta por noche para que tu espacio se vuelva número 1. Como lo dijiste, el algoritmo. Entonces, tú encuentras ese equilibrio entre la renta y el espacio, se vuelve el negocio. Ok. Así de fácil lo tienes que entender, o sea, estabilizarte. ¿Y hay, digamos, como precios base por persona? ¿O cómo encontrar o cómo fijar? Lo puedes encontrar precio por ahí? persona, lo puedes encontrar por zona y lo puedes encontrar por las características de tu propiedad. Por ejemplo, vamos a hablar de la señora Marta, esta casa de 1960. Al entregarla eran 4 habitaciones. De esas 4, el proyecto comienza, se hace la remodelación, la gestión, wow. Y los familiares le dicen, ¿cómo va tu hotelito? Así lo bautizaron. Se llama Casa Moctezuma y terminó en ¿cómo va tu hotel? Imagínate. Y de repente se satura. Las 4 habitaciones, que estamos hablando de 4 personas por 4 habitaciones, está saturado. O sea, 16 personas estaban en una sola casa. En una sola casa. Entonces, pero 4 personas distintas. Ajá. O una empresa con 16 personas. Y de repente, pues la cosquillita de la señora Marta es como, ¿y qué? ¿Busco otra propiedad o qué hago? Le digo, claro que no, vamos hacia la sala, vamos al comedor, vamos al cuarto de servicio, tenemos cocina, tenemos cocheras. Afortunadamente la casa es grande y pues ella tiene un espacio para almacenar vehículos, que eso le ayuda también mucho. Y pues bajamos y adiós sala, comedor, cocina. Se transformaron. Y es donde te digo, tienes este espacio, explótalo. Lo factible de ella es que no está pagando una renta. Entonces, si tú puedes conseguir una casa para rentarla que sí se vuelve negocio, tienes que investigar a qué público, las capacidades máximas, donde tú no sufras. No sufras, ¿a qué me refiero? A que el agua, la luz y el gas. Porque si puedes recibir una ganancia de, vamos a poner 3 chocolates, para no decir números. 3 chocolates, pero te estás gastando un chocolate y medio, ¿cuánto te está quedando? Sí, claro. Ya no se te volvió negocio, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde dices, no, por ahí no era, vamos para acá, ¿no? Y entonces aquí me gustaría preguntar, o sea, ¿qué factores se deben de considerar antes de emprender en este negocio? Primero tienes que ver la zona, identificar en qué zona estás, las capacidades de tu propiedad, cuánto espacio tienes, a dónde puedes crecer o cuánta gente puede ingresar. Los baños es lo principal que te va a mandar el espacio. Si tienes un baño y medio, trata de que sean 2 baños, ¿no? Claro. Pero si nada más tienes un baño, no vas a poder, imagínate, 8 personas en un baño, se van a quejar, va a ser una experiencia muy mala, entonces no vas a poder avanzar. Claro. Lo principal es baño, en qué área estás, y sobre eso ya puedes sacar un proceso para ver a qué público vas dirigido. Ok, y tú desde tu experiencia, ¿qué crees que pesa más en un alojamiento? ¿Su ubicación, el diseño o la experiencia que puedas generar? Está difícil, porque tienes los 3 clientes. El cliente que no conoce la ciudad y que le pregunta al amigo o al familiar, oye, estoy en tal lugar, uy, no, está feísimo. Claro. Pero le preguntas a ese cliente, a esa persona, ¿dónde vive? Y vive en una colonia peor que la que se va a quedar él. Claro. Pero claro que no le va a decir porque hay un ego, ¿no? Ese es el primero. El segundo que preguntaste es es diseño. Diseño. Lo ves muy bonito en las fotografías y dices, yo quiero tener eso, que fue algo que hablo mucho de la señora Marta porque con ella fue un proceso de aprendizaje tanto mutuo. De ella, exacto, fue mutuo. Ella me decía, hay que darle al huésped lo que no tiene en su casa. Okay. Es que desde ahí te encontraste con un cliente ideal. Es maravilloso ese cliente, no tanto por la cuestión económica, sino su mentalidad. Su visión. Exacto. Ella te decía, llegó un momento en el que ya llegamos a la comedor y te decía así, pregúntale a Moctezuma. Y yo, Moctezuma. La casa ni siquiera está en la calle Moctezuma, pero no es Moctezuma y no tenemos ni un Moctezuma, ¿no?
Entonces me decía, pregúntale a Moctezuma. Y sí, sí nos llegó a pasar que decíamos, ¿por dónde? A ver, o sea, haces ese vínculo con la casa, como arquitecto también, ¿no? Y de repente, no, por aquí, tras, y listo, ¿no? No te topaste ni con la luz, sí, ni con tuberías, el agua, ni con el drenaje. Que te metan en broncas. Exacto, dices, fuerza por ahí. Entonces, este tipo de clientes te ayuda muchísimo y ellos te permiten hacer esa facilidad que comentabas. Ok, perfecto. Y ahora, tú hablas de procesos de aprendizaje también, ¿no? Yo te preguntaría, ¿qué errores te han costado, ¿no? O sea, a lo mejor que nos puedas compartir un par que digas tú, a ver, si van a emprender en esto, y hoy que ya tengo 50 alojamientos, pues yo diría, no hagan esto. Primero, si vas a subarrendar, que la propiedad sea económica. Okay. Eso es lo primordial. Porque puedes encontrar un espacio hermoso que te va a costar 18,000 pesos y al final vas a estar trabajando para pagar la pura renta. Ajá. Más bien, tú puedes hacer que el espacio pequeño o el espacio económico se vuelva rentable. Okay. Entonces, lo primero es un espacio que sea económico. Lo segundo es abrir la mente a opciones de decoración que nunca habías utilizado. Okay. A los clientes a veces les comento, voy a comprar en Coppel, pero es muy caro, no sirven. Ok, pero si nos vamos a Muebles Plasencia, son más caros. Sí, claro. Y para el huésped no va a haber una diferencia. Sí, claro. Yo creo que muchas veces está el estigma de dónde compramos las cosas. Exacto. Porque las mismas cosas que venden en Walmart también las pueden vender en Liverpool, pero cuestan diferente. Exacto. Y nada más por decir dónde las compraste, piensas que estás comprando algo mejor. Así es. Y tú tienes esa percepción. La aprendimos con la señora Marta de nuevo porque tienes que aprender a soltar el espacio, tienes que aprender a que no es para ti. O sea, tú no vas a ser el usuario 1. El usuario 1 tiene que sentirse confortable. Y puedes encontrar objetos muy económicos que te dan una apariencia muy cara. Ajá. Puedes utilizar colores de pintura, texturas en telas, y todo eso va haciendo que se transforme el espacio. Y en este sentido, ¿tú qué papel crees que juega el diseño en un Airbnb? Totalmente. O sea, porque sí creo que hay una diferencia entre los que tienen una mano de diseño y los que no. Cuando originalmente, decíamos ahorita, los Airbnb nacen a lo mejor sin la mano del diseño, pero sí, hoy... Pero ya cuando se vuelve un negocio, ya necesita un diseño. Hoy ¿tú qué papel crees que juega el diseño? Yo creo que sería como el número 2. El uno prioridades. No, el 1 no, porque el 1 es la estructura, el arquitecto. Volvemos a lo que estábamos platicando al inicio. Encuentras esta estructura, cómo la puedes explotar, ¿no? Como arquitecto, ¿qué es lo máximo que le puedes sacar? Claro. La quinta fachada de Luis Barragán, o sea, haces una terraza y la gente va a estar fascinada. Claro. Porque en la noche va a estar ahí arriba, en su casa no tiene a dónde salirse. Hay que analizar a quién vas dirigido. Y mucha gente, actualmente sus casas son tan pequeñas que están afuera. Ajá. Y no es lo mismo estar afuera en una azotea con un foquito y una silla reclinable a estar en la calle sentado en la banqueta. Claro. Y en ese sentido, ¿tú qué crees que busca hoy el usuario? Confort, y se va a escuchar mal, pero una apariencia, o generar o tener esa experiencia que no la tienes en tu casa. Okay. Lo dijo la señora Marta, hay que darles lo que no tienen en casa. Okay. La pantallota. O sea, por una noche tienes un pantallón, no, así que no tienes en tu casa. Claro. Es como raro, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, Airbnb no necesariamente nace bajo ese concepto, pero hoy sí es eso. Hoy sí es como de, a ver, es como vivir en una casa de diseñador por una noche. Tú te metes a tu teléfono y empiezas a ver las fotos y el costo. Ajá. Foto, costo. Y aunque te alcance para una noche, pero lo reservas. Y encuentras que tiene alberca, ¡pum! No importa, vámonos. ¿Tú crees que la alberca es un...? En ciertos mercados sí. En ciertos mercados sí, es un problema también. Porque no sabemos respetar, no sabemos convivir, se convierte en una situación, va avanzando y... Porque además en este tema donde pues hay check-in y check-out, entonces si van a ser dos huéspedes diferentes en un mismo fin de semana y el huésped anterior se vomitó en la alberca,
No vas a alcanzar a limpiar la alberca para el que sigue. Sí, porque no cuentas aquí con el soporte de un hotel. No, no lo tienes. No lo tienes porque él se vomitó a las 2 de la mañana y ahí está todo eso flotando. Hasta las 11 que llega tu persona de limpieza. Que a las 3 entra la siguiente persona a disfrutar la alberca. Sí, no. Qué caos. Es complicado. Pero al final, si quitamos la alberca, volvemos al inicio. Tú ves una foto hermosa, una cama esponjosa y dices, wow, qué rico, ¿no? O sea, oye, y aquí es donde a lo mejor surge la pregunta también desde el punto de vista del ego del arquitecto. ¿Se diseña para habitar o para obtener un negocio? Tú lo dijiste hace rato, Tienes que identificarlo, pero puedes jugar con las dos. Te digo que mi amigo Alex, el de Guadalajara, yo me quedé impresionado porque empecé con 2 y le dije, oye amigo, ayúdame, explícame, yo veo que tienes un montón y los decoras padrísimo. Vente a Guadalajara, acá platicamos. Llegué a Guadalajara, una convivencia impresionante. Él tiene un despacho de arquitectos, wow, tiene un restaurante y ves cómo todo lo va entrelazando. Para mí, yo dije, yo quiero algo así, yo quiero esto, ¿sabes? O sea, estar en una casa antigua en el centro de Guadalajara, que tiene esta arquitectura de añoranza, más aparte la modernidad, y tiene atrás un café, okay. O sea, dices... O sea, tiene múltiples negocios. Exacto. En un solo espacio. Exacto, y ha tomado estas propiedades antiguas y las hace 100% rentables, y sigue la que viene, y la que viene, y vas viendo cómo te va representando. Él es muy... no sé cómo decírtelo, pero es como muy arraigado a lo mexicano. Entonces vas a sus lugares y ves mucho la cultura oaxaqueña, las texturas mexicanas, nada que ver con los diseñadores que tú puedes contratar, y bueno, también puedes ver a uno mexicano, ¿no? Pero normalmente, como lo decías, en cuestión de negocio harías como lo más práctico y lo más vendible, ¿no? Y él no. Okay. Él utiliza técnicas antiguas y aparte respeta mucho el lenguaje de la casa. Okay. Que otros arquitectos, el ego, dirían, no, el baño. Ajá. Para mí era mucho más fácil quitar ese azulejo, poner uno nuevo y me voy. Ajá. No, tuve que respetar, tuvimos que pulir pisos, tuvimos que buscar piezas que hicieran ad hoc con esa otra, porque no puedes agarrar y poner un parche nada más. Exacto. O sea, imagínate, no fue fácil. Y luego llega el contexto donde ya tienes eso preparado, los muebles, de cómo lo viste a cómo lo vas a entregar, ¿no? Claro. Y que también está el dueño diciéndote no, porque él tiene su idea. Él tiene su idea de diseño. Exacto. Entonces, a ver, podríamos decir que sí se diseña para habitar, pero antes de eso tiene que ser rentable. Sí. Porque si no, pues no es negocio, y si no es negocio, pues no habría chance ni de jalar ese que estás diseñando para habitar. No. O sea, sí tienes que echar a andar un proyecto, un concepto, pero tienes que echarte un clavadazo en los números y primero evaluar y volver rentable. Tienes que sacar cuánto te va a costar la inversión inicial. Si esto es una propiedad, hablemos que la vas a remodelar al 100%, cuánto va a ser de muebles, cuánto va a ser de remodelación, y ¿qué más? Muebles, remodelación, pues sería como lo principal, ¿no? Eso es en una remodelación. Si tomas una casa ya hecha y nada más la vas a amueblar, pues también tienes que ver cuánto es lo que te va a impactar, en cuánto tiempo va a regresar y en cuánto vas a dar la renta. Claro. Porque tampoco puedes ingresar a Airbnb con un producto carísimo. Ajá. Porque primero, y ahí otra vez, tenemos que entender hasta el mercado, ¿no? Y aparte hay como 20 a tu alrededor, que tienen casi lo mismo y más barato. Sí, me parece de verdad muy interesante esto, el Airbnb, porque para los arquitectos no solamente es la parte creativa, sino es meterte a análisis de mercado, ¿no? Sí. Meterte a, no sé, a tendencias, meterte a hacer un modelo de negocio, a los números, a que nos cuadre, ¿no? Digo, si estamos pensando como en decir, a ver, me gusta este modelo de negocio, quiero explorarlo, bueno, pues tomen nota y hay que hacer todo esto, ¿no? Fíjate, ahora que lo mencionas,
cuando hicimos la remodelación de la casa de la señora Marta, se habló de un presupuesto inicial. Ajá. Se acató, lo hicimos y ella fue muy tajante en que las cuestiones de baño, tuberías, fueran de muy buena calidad. Ok. Y tenemos fácil unos 6 años y apenas se dio mantenimiento en ciertas cosas. Ok. Pero toda esa línea no se tocó. Ok. No se tocó. Y tú, a lo mejor ya lo hemos dicho un poco parafraseándolo, pero ¿qué decisiones crees tú que son como imponderables, ¿no? O decisiones que cambian todo. El colchón. Ok. El colchón. Ajá. Es lo primordial. La pintura. Ok. La pintura también. Y Como en ese orden de prioridades, ¿no? Es decir, a ver, si van a invertir es un buen colchón, una buena pintura, pero no te olvides del arquitecto. ok, del proyecto. Porque si el proyecto no está bien articulado, Ujú. no te va a jalar. Ok. O sea, si tú sí crees que la gente, a final de cuentas, bueno, un alojamiento refleja en sus reservas el que haya habido una mano de un diseñador, de un arquitecto al que no. Exacto, sí, porque un caso rapidísimo, allá en Irapuato tengo una vecina que ella hizo su espacio, adecuó su casa, pum, 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 vámonos. Y nosotros hemos ido haciendo los espacios conforme hemos visto que se va transformando. Ella ha tenido como, ahora le muevo, ahora le regreso, ahora le muevo, ahora le regreso. Y ya encontró su nicho. Ok. Y al final entras y ves y dices, pues es ecléctico. Ujú. Todo tiene una corriente, ¿no? Pero sí está muy segmentado el público que ella atiende. Ok. Muy segmentado. Y en cambio a nosotros de repente nos llegan en las casas que decimos, esta casa está wow. O sea, Ajá. familias. Ni una familia se para ahí. Ni una familia. Constructores, eléctricos, mecánicos. ¿Y tú y las familias? ¿Y a qué se lo atribuyes? La capacidad del espacio. Ok. Entonces se pensó con más baños, se pensó con más cuartos, Ok. pensando en una familia que estamos, como tú dijiste, o sea, Despersonal. hacemos, Ajá. no, pero hacemos esta cajita, ¿no? Ah, sí, sí, de sí. que ya están las casas, ya es para esto. Este es el programa arquitectónico de una casa. Exacto. Y así se pensó, Ok. pero resulta que la empresa dice, yo levanto la mano porque somos 8, porque Claro. somos 7, porque somos 6. Es que creo que vivimos en un mundo hiper movido, Sí. ¿no? O sea, donde la globalización, yo recuerdo cuando en la primaria nos hablaban de globalización y no alcanzabas pues a dimensionar lo que pasa hoy, donde pues mucha gente trabaja en una ciudad y vive en otra, Exacto. ¿no? Sí. Entonces hay gente que de lunes a viernes están viviendo 4 hombres en una casa Sí. y los fines de semana son con sus familias. Y lo estamos viendo actualmente en Irapuato. Hay gente que ya lleva 2 años. Claro. Tenemos reservas de Airbnb que tuvimos que hablar con la misma aplicación porque llegó a su máximo de reservación. Ajá. Entonces Sí. me habla el huésped y me dice, oye, es que ya no puedo volver a renovar. Espérame. O sea, Mamá, el mismo huésped no puede tienes otra un vez año, reservar. solamente tienes un año para hacer una reserva. O sea, puedes estar Ajá. en un espacio un año nada más. Ok. Entonces hablas a la aplicación, no se puede y tiene que volver a hacer una nueva. No sabía Y eso. viene otro año y ahí han estado en esa misma casa. Wow. Entonces, y como lo dices, entre semanas son los constructores y el fin de semana la familia. Vienen los Vienen a puentes, visitar a los abuelos, vienen, cosas así. exacto. Entonces se transforma el espacio, se vuelve a transformar y la reserva sigue fluyendo y sigue fluyendo. Oye, y tiene muchas cosas buenas, pero también hay otras un poco espinosas del Airbnb, como por ejemplo, ¿tú crees que el Airbnb ayuda o gentrifica un barrio? Tiene las dos, yo lo he visto. Tenemos una colonia donde tenemos 8 propiedades, 9, y justo abajo de una placita hay unos departamentos. Está la placita y los departamentos arriba, perdón. Toda esa derrama económica se queda ahí, ¿sabes? O sea, salen a comprarle el café al señor en la mañana, el jugo y el sándwich. Llegan en la tarde, papitas, refresco, fruta, verdura, queso. Van a la farmacia, jabón, shampoo, desodorante, rastrillo. Vende pizzas, compra la pizza. Ok. Está la ferretera, compran
van a su negocio, se me olvidó el chaleco, se me olvidó los lentes, se me olvidó el casco. Ok, Ahí, ok. se está quedando ahí, se está quedando ahí. Entonces hay de los dos. Exacto. Y hay lugares donde sí dices, no inventes, o sea, sí que ya valió. O sea, incrementamos, llegó otro que vio la opción y dijo, ya están ellos, sigo yo. Ok. Y de repente él ya hizo otro. Y ya otro. Entonces empieza a comer espacios y tú empezaste picando piedra, ¿no? Sí, 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 Pum, sí. pum, 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 pum. Tú abriste camino. Saturaste ya la zona, ¡pum! Ok. Pero también recuerda que en ciudades pequeñas la derrama queda ahí. Claro. ¿Por qué? Porque está el barbero, porque está la farmacia, está la frutería. Porque volvemos al hecho de decir, a ver, si vivieran ahí familias, no irían diario a la tiendita, no bajarían diario por el café. Exacto, o sea, porque vas al súper y lo compras. exacto. Y acá no, llegas y, ay, no hay, nosotros dejamos azúcar, café, agua, shampoo, jabón, pero hay gente que dice, no me gusta ese café, yo quiero mascabado, se me antojó pasé y vi la sandía, ese shampoo no me gusta, quiero un jabón diferente, se me olvidó el rastrillo, no traje el cepillo de dientes. Ok. Entonces, esa derrama queda ahí, ¿sabes? Ya no es como, déjame busco un Oxxo. Ok. Y sabemos que los Oxxos están No, pues son más a la caros. orden del día y así, o sea. Gentrificando la ciudad, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuál es el impacto real o desde tu punto de vista de los Airbnb en una ciudad? O sea, tú ahorita hablabas de números, ¿no? La cantidad de alojamientos en una ciudad. ¿Cuál consideras que es el impacto de esos en una ciudad? Pues mira, en Irapuato es bajo. Ok. Es bajo, va lento, a comparación de Querétaro, León. Pero todo esto es por la demanda de la misma gente, porque los hoteles no te permiten ciertas situaciones. En el hotel estás encerrado en un cuarto, en un Airbnb tienes sala, comedor, cocina, cochera, patio trasero. Llegas, no tienes que saludar al host, digo al recepcionista, no tienes que esperar a alguien en el elevador. Claro. Eres independiente, ¿sabes? Vienes fastidiado del trabajo y quieres llegar a tirarte en la cama. Y ya tienes que llegar, estacionarte. Se estacionó mal, joven. Sí, claro. Ya quiero llegar, ¿no? Ok. Entonces sí, a final de cuentas, pues el Airbnb va a ser también un reflejo de la ciudad, en el sentido de qué pide y a qué ritmo crece. Exacto, sí. Ok. Oye, ¿y qué debería aprender un arquitecto hoy que quisiese emprender en este negocio del Airbnb? ¿Qué podría aprender? ¿O cómo empezar en este sector? Encontrando la propiedad Okay. económica y que él le dé la plusvalía para seguir. Okay. Pero es muy importante hacer un contrato que te avale a ti cierto espacio, cierto tiempo en esa propiedad, porque si tú encuentras una propiedad, ahora sí como decimos una joya, la pules y otro la ve, ¡pum! Ok. Sí, que tú... Analices cuánto es lo que vas a invertir sobre esa propiedad, gestiones, veas en Airbnb qué hay alrededor, cuántos hay, cómo funcionan. Okay. Es fácil, tú entras a Airbnb, ves el mapita, checas los comentarios, la última reserva te la marca y de ahí vas avanzando, ¿no? Vas haciendo tu estudio de mercado. Okay. Y sobre de eso ya hablas con los dueños y pactas el tiempo. Sí, importantísimo, digamos, bloquear para ti esa propiedad, porque si no, el mismo dueño te va a decir, ¿qué crees que ya no? Imagínate Y que entonces haces una mega inversión y el mismo propietario ve que, pues, que jala y entonces te la quita y pues no. Exacto. Ok. Bueno, ya nos estamos acercando al cierre, Sergio, pero antes, frases cortas o ideas, digamos, que se te vengan a la mente sobre tres conceptos básicos, que sería, uno, un error común al momento de emprender en Airbnb. Subestimarse uno mismo. Ok. Ajá, como que tu expectativa está allá, pero tu realidad es esta. Ok. Entonces tu realidad es la que te va a mandar. No necesitas el Airbnb más hermoso, sino que veas operativo y costo. Ok. Lo hermoso lo puedes lograr a medio año o conforme vayan entrando tus reservaciones, vas cambiando el cuadro, vas cambiando las telas, vas cambiando el comedor
Como dicen, antes hecho que perfecto. Sí. Y enfócate a lo arquitectónico, que es instalación de agua, luz y gas, una muy buena bomba, buenas tazas de baño, buena presión de agua, es el éxito. Ok. Es el éxito. Okay. Muy bien. Un tip clave. Investigar tu contexto. Ok. De ahí. Porque puedes encontrar una propiedad que es una perla, pero en ese momento no lo es para ti. Ajá. Y te aferras que ahí va a ser y no. Analiza quién está, cuáles son los usuarios, cómo funciona la colonia o el área que comunica, y sobre eso ir avanzando. A veces te puede sorprender que en las colonias más populares o más alejadas es lo que la gente buscaba. De verdad. Uh-huh. O sea, no necesariamente tiene que ser en residencial, en un coto privado. No, va a haber de todo, claro. Pero esas propiedades en un coto privado y en un residencial te van a exigir mucho más que una propiedad en un lugar sencillo. Ok. Uh-huh. Eso es muy interesante, sí. Porque a lo mejor uno mismo puede subestimar una propiedad. Tu expectativa está allá, pero tu realidad es esta. Ajá. O sea, puedes empezar con lo que tienes. Ajá. Es que yo he visto este Airbnb, es que yo veo que acá, que allá. Busca, no te deslumbres. Ok. Airbnb en una palabra para ti. Servicio. Ok. Servicio. ¿Por qué? Si tú no das un buen servicio, el negocio no va a avanzar. Okay. Estamos hablando de indicaciones, contestar, paciencia, estar presente si hay una plaga, si hay un foco fundido, si la bomba no funciona, siempre va a haber algo y tienes que estar íntegro. Con actitud de servicio y resolutivo además. Al final te van a decir que estuvo horroroso, pero tú diste lo mejor de ti. Ya nos ha pasado, hacemos limpieza, todo, los huéspedes te van... Es que antes de que yo llegara tuviste que haber checado. Se checó, claro, se limpió, se arregló, pero llegaron ellos a las 11 de la noche y la bomba ya no jaló. Sí. Ya no jaló. Entonces tenemos la posibilidad nosotros de poder mover al cliente, ¿no? Al huésped, pero al final te va a poner, pues... Ese no era el que yo quería. Exacto. ¿No? Y era las 11 de la noche y me tuve que mover. Ok. Entonces tú tienes que estar con la mejor actitud de servicio. Okay. Porque no puedes decir, no, pues, ¿qué te hago? O sea, claro. Tienes que responderle al momento. Sí, claro. O sea, meterte en la camisa de un, no sé, recepcionista de un hotel para darle esa respuesta. Te hablan y te dicen, ¿cuál es la casa? 307. Y están afuera del 307. No lo veo, color café. No la veo. Tiene así, sí, estamos enfrente. Algo más que necesito. Sí, espérame, me voy a bajar del carro. Se bajan del carro. Voy a abrir la cajita. Ya abrió la cajita. No, estoy poniendo apenas la clave. Es que estoy agarrando el teléfono y poniendo esto no puedo. Él se molesta, pero tú tienes que estar. Y tú cenando, ¿no? Ajá, sí. Lado, Perfecto, ya. Sí, ¿ahora qué hago? Ok, le voy a leer las instrucciones. Ahí vienen, sí. El rojo es para esto, el negro es para aquello y el amarillo es para... ok, voy a entrar. Entonces... Ok. No, pues es muy importante, ¿sí? Esta parte que tú dices de servicio, que no necesariamente la tenemos pensada, ¿eh? A lo mejor uno está pensando en el negocio, en el diseño, pero no estamos pensando en que a final de cuentas vamos a dar un servicio. Eso es como gestión, pero como arquitecto tal vez lo ideal sería generar estos espacios lúdicos, ¿sabes? Porque no hemos visto que yo reservé para esto, pero se me enfrentó otra situación. Y ahí tienes que tener cómo resolverlo, ¿no? Cómo moverte, Sí. qué hacer en ese momento Sí. rápido. Hay cosas que no podemos evitar, ¿no? O sea, se tapó la taza y no vas a mandar al... No te va a llegar inmediatamente. Al fontanero a las 11 de la noche, ¿no? Claro. Pero afortunadamente tienes 2 baños. Ok. Oye, mira, Y en cuestión de lo que decíamos de los arquitectos es checar bien la capacidad del agua, gas, luz, para que no tengas estos problemas en cada momento, ¿no? Es que, no sé, se me bajó la pastilla. ¿Y cuál pastilla es? ¿Y dónde la encuentro? ¿Y cómo es? ¿Y dónde lo muevo? Tú al día de hoy,
¿sigues administrándolo de forma directa Sí. o ya te apoyas con algún No. equipo de gente? Sigo siendo yo. Ok. Yo completamente. Eso es interesante porque a veces también uno ya quiere ser jefe y tener al empleado y que resuelva y pues a veces eso no es rentable o... El problema es que tienes que conocer la propiedad. Ajá. Tienes que vivir la propiedad. Y como tú la hiciste, tú la Claro. armaste, tú sabes dónde están las cosas. Ok. Si tú no estás, ¿cómo va a funcionar? A veces nos apoyamos de las personas de limpieza y con ellas nos ayudamos a poder seguir avanzando si uno no está. Porque también puede ser que un día no estés, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pero dentro de las instrucciones de las plataformas viene ahí, si se te cierra una puerta, la llave está en tal lado. Ok. Como preguntas frecuentes. ¿Por qué no dejar la llave en la chapa de la puerta? Porque la agarran, la meten a su pantalón y se van. Ok. ¿Y qué crees? Que mi tío se llevó la llave. Ven a abrirme, son las 11 de la noche. No vas a salir corriendo a abrir, ¿no? Sí. Entonces vas gestionando todo eso y tú tienes el conocimiento. ¿Cómo se prende el boiler? Sí. Un tutorial y ahí te va el video. Aunque les mandes el video, quieren Ok. que tú vayas a prenderles el boiler. Ok. Entonces tienes que estarles hablando por teléfono, tienes que explicarles, tienes que estar consciente, tranquilo. O a veces te hablan hasta para... No funciona en la ventana o no la puedo abrir. O sea, Ok. También hay que estar muy abiertos a recibir todo tipo de huéspedes, ¿verdad? exacto, Entiendo. porque hay gente que llega de trabajo, hay gente que llega a resolver problemas, hay gente que llega por azares del destino que no sabes por qué está ahí. Y todo eso, los espacios lo resienten, sí. Podemos echarnos horas de Ok. pláticas que te puedo decir que ha llegado gente y que el agua no fluye. No fluye y no sale y ya prendimos pastillas, es impresionante. Se va la persona y se desborda el agua de la cisterna. Caray. Y así, ayer no salías y hoy te desbordaste. Sí, Interesante. sí, y es algo que no te lo explicas, ¿sabes? O sea, es algo que dices, ¿de dónde? ¿Cómo? Es Sí, que sí. le abrí aquí, sale agua caliente y es la fría. Entonces no hay Ok. agua, el calentador solar no está funcionando, se acabó Ok. la bomba. Analizas en 1, 2, 3. Muy bien. Imagínate una recepcionista, ¿qué va a hacer? Sí, no. Pues mira, Claro. eso deja para otro episodio, estas historias de huéspedes o historias de Airbnb. Pues Sergio, pues muchas gracias, llegamos al final, pero pues no sin antes despedirnos porque la arquitectura está cambiando y hoy no solo hablamos de diseño, no solo hablamos de arquitectura, también hablamos de negocio, de emprendimiento y entonces pues aquí está Sergio. Muchas gracias Sergio de nueva Al cuenta. contrario. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, Venga. muy bien. Venga, Sí. buenísimo. Pues nos vemos en la próxima. Chao.